Bueno, orando estos días para ver lo que el Señor me ponía en el corazón para compartir con vosotros. Perdonadme un momento porque por mucho que quiera ya no son 20 años y la lengua, Que ya no tenemos 20 años. ¿verdad? Yo ya me queda poquito, este año cumplo los 69 no tengo novia. y el año que viene 70 años. Se cumplirá la profecía de los 70 años. Aleluya, ya veremos. Gloria a Dios. Bueno, bromas aparte, es una historia muy interesante. Es un personaje, Jacob, del que podemos sacar muchas lecciones. Y hoy me gustaría que pudiéramos al menos un par de cosas o tres entrar en ella. Y lo primero que quizás llama la atención, si nos situamos un poco en escena, Jacob, sabéis que era hermano, creo que gemelo o mellizo, no me acuerdo ahora, con Esaú, aunque eran muy diferentes, incluso físicamente, pero ya desde el vientre de la madre dice que salió Jacob cogiendo del talón a Esaú, lo que te da a entender que el tío estaba, tú no vas a salir primero, quiero ser yo, ¿no? O sea, ya desde el vientre de la madre nació peleón y nació queriendo lo del otro. Y esto es todo un símbolo, porque además a la madre se le dice en profecía, antes de que nacieran, si os acordáis, se lo dice el Señor, le revela: dentro de ti hay dos seres, dos pueblos además, que ya están peleando dentro de tu vientre. Y lo primero que esto nos habla es que Jacob quería lo que tenía el hermano. Y tanto es así que luego, cuando ya nacen los dos y tal, la primogenitura le correspondía a Esaú, según además la ley y la tradición de la época. Pero Jacob se da cuenta, como nos dice creo luego en Hebreos, que Esaú era un profano, es decir, como diríamos en español, que todos nos entenderíamos, Esaú era de los que decía: dame pan y dime tonto. Tú dame lo material. A mí lo espiritual no me interesa. Y Jacob quería la primogenitura y está dispuesto incluso, se pone de acuerdo con la madre, a engañar al padre, a traicionar al hermano. Bueno, primero Esaú le vende la primogenitura, pero luego dice: no, yo quiero más. Yo quiero la bendición que le correspondería a mi hermano como primogénito y heredero, sobre todo, no tanto quizás de lo material, sino de la herencia espiritual. Y podríamos decir, claro, es que Jacob era muy espiritual. Seguro que Jacob era muy espiritual. Fijaos, si cogemos el final del texto que hemos leído, en el versículo 20 se nos dice: hizo Jacob voto diciendo:
Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, el Señor será mi Dios. ¿No lo era? Hasta ahora no lo ha sido. Va a ser a partir de ahora. Caramba, qué cosa, ¿no? O sea, hasta ahora no era el Señor tu Dios. Y además le dice, bueno, tú vas a ser mi Dios, sí, pero yo te voy a poner una condición a ti para que tú seas mi Dios. Me tienes que llenar la barriguita, ¿eh? Y me tienes que cuidar, y me tienes que traer otra vez, y, y entonces serás mi Dios. Y esto cuando lo leía, digo, Señor, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Y sin embargo, Dios, ¿cómo trata a Jacob? Ahora entraremos en detalles. Pero ¿qué nos muestra esto también, hermanos? Hay dos cosas en este sentido importante que tenemos que saber. Cómo Dios nos conoce, sabe que no somos perfectos y no espera que tú seas perfecto para que acudas a Él. Y nos muestra una segunda cosa. En nuestra caída pecaminosa, en nuestra contaminación con el pecado, a veces ni siquiera sabemos lo que queremos. Jacob perseguía algo y quería quitarle al hermano lo que era de él. ¿Pero qué era eso y por qué lo quería? Y esto me recuerda, y creo que cada uno de nosotros me va a entender. Dios nos ha dado un nombre, no nos ha dado un número. Cada uno somos únicos. Y hasta en nuestra conversión somos únicos. Y el tratamiento de Dios, aunque haya cosas que sean generales para todos, también hay cosas que son particulares para cada uno. Yo me acuerdo, y esto es lo que me acordaba cuando leía esto de Jacob, me acuerdo que justo aproximadamente más o menos un año antes de mi conversión, yo tenía un sentir muy fuerte dentro de mí, como una certeza. Y consistía, la certeza era, Dios existe, es real y te tiene preparado algo. No sabía qué. No me pidáis que os lo explique porque ni yo mismo. Solamente tenía la certeza interior de que todo lo que estaba pasándome, porque todo mi mundo se cayó, era porque Dios tenía un plan. ¿Por qué? ¿A qué venía esto? Hay cosas personales de cada uno de nosotros que Dios sabe, pero a pesar de todo, Dios te guía. Dios tiene un plan. Fijaos, en lo que hemos leído, si tú me bendices y me das de comer y me vistes y todo, entonces tú vas a ser mi Dios. Esto lo dice al final del texto. Pero Dios le ha dicho en el versículo 5, he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra,
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tenía un propósito con Jacob, pero Jacob, ¿qué pasaba? Que en las condiciones que estaba Jacob, Dios no podía cumplir ese propósito. Dios tenía que tratar a Jacob. Watchman Nee tiene un libro muy interesante en el que trata el tema de cuando se le presenta el Señor a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cogiendo la escritura y muy bien guiado por el Espíritu, Watchman Nee dice: ¿qué le estaba queriendo decir el Señor a Moisés? Cuando Moisés además dudaba y de ir a Egipto y todo eso. Y él dice, el Señor le estaba diciendo: lo mismo que hice con Abraham, Isaac y Jacob, puedo hacer contigo. Porque yo soy el Dios de las vidas. Yo soy el Dios todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Yo sé lo que tú necesitas antes que me lo pida. Lo que tú necesitas, no lo que tú desearías que yo te diera. Yo sé de qué pie cojeas antes de que tú vengas a mí. Y por lo tanto, yo sé cómo tratarte para que tú te des cuenta de cuál es tu verdadera necesidad. Aleluya. Si hacemos un poquito, que creo que nos viene bien para ir viendo conceptos, de lo que luego pasa después, os recomiendo que os lo leáis porque está muy interesante. Tú, Jacob, así leyendo entre líneas, has engañado a tu padre, a tu hermano, y tú esperas simplemente que yo te dé de comer, te bendigas y tal, y ya está, ¿no? Por tu, como decimos en español, por tu bella cara. Que tiene mucha cara, claro. Que tenía mucha jeta. Entonces, el Señor le dice: sí, no, yo te voy a proteger y te voy a bendecir. Es más, le dice algo que es, fijaos, Jacob es el padre de Israel, de las 12 tribus. Y el otro día, hablando con alguien que me decía con lo que está pasando en Irán y tal, y bueno, ahí no voy a entrar mucho en detalle, pero ahí hay cosas muy turbias. Pero hay algo que Israel no ha entendido. Porque vamos a poner incluso que Israel llegara a aniquilar Irán, aniquilar Gaza, aniquilarlo todo. Ese es el propósito de Dios. ¿Quién me lee lo que está en rojo en el versículo 14 de lo que hemos leído? Bueno, en rojo, la última parte, no sé si en vuestras Biblias está en rojo o no. Versículo 14, última parte. Dice: te extenderás al occidente, al oriente, al norte y... ¿Lo tienes? Léelo, Estefan, tú mismo. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias de la tierra, fíjate que va más lejos, no dice todas las naciones, todas las familias, todos los linajes de la tierra serán benditos en ti. El propósito de Dios no es aniquilar ni maldecir, sino bendecir.
utilizar a Israel, que es lo que Israel no llegó a entender, para que pudiera ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros pueblos. Porque incluso, hermanos, que también se malinterpreta, leéroslo. Cuando, por ejemplo, leerosla en Génesis es clave para muchas cosas, hermano, pero para muchas y muy profundas y muy serias. Muchos se habrán preguntado alguna vez por qué tuvieron los israelitas que esperar en Egipto y 400 años para poder entrar en la tierra prometida. Y algunos se vuelven locos haciendo lucubraciones. Pero si está escrito en la Biblia, se lo dice el Señor a Abraham: yo te doy esta tierra, pero tú serás de momento peregrino, porque los habitantes de esta tierra aún no han llegado al colmo de su maldad. Porque la toma de la tierra prometida es un juicio de Dios sobre esas tribus que hacían barbaridades, entre otras sacrificar a sus propios hijos, por ejemplo. Entonces, no fue que el Señor quisiera quitarlo por quitarlo, estaba haciendo un juicio como hizo sobre Sodoma y Gomorra. Lo que ocurre es que en este caso el juicio lo iba a hacer a través del pueblo de Israel. Y aun en ese caso, y aun con los que, digamos, entran a conquistar, que era gente que había visto al Señor, aún ellos hacen pacto con algunas de las tribus y tal, y no terminan de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre cuando no hacemos la voluntad de Dios tal como Dios nos lo dice, sin añadir ni quitar? Que pagamos las consecuencias. Y el Señor se lo advierte también, porque parece que es que el Señor no nos avisa. Le dice: ¿sabes qué va a pasar? Como no has querido hacer mi voluntad, ahora yo no voy a dejar que tú mates al resto de los que quedan. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Que te van a ser un aguijón. Y te van a hacer tropezar. Y vas a contaminarte con sus caminos. ¿Qué pasa con la amistad con el mundo? Amigo. Hay broncas y... Claro que hay broncas. ¿Y cómo está el mundo? ¿A qué vamos a mejor? Vamos mejor. ¿No? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Qué funestos que soy. Desviado del camino del Señor. ¿A que no hace falta estudiar una carrera de ingeniería para darse cuenta de ciertas cosas? ¿Y qué pasa con nosotros, la Iglesia, hoy? ¿Nos estamos dando cuenta de cuál es la verdadera situación que vivimos? ¿Sabemos cuál es realmente nuestro papel? ¿Te suena velad y orad para qué? Amigo. Claro, es que a veces nos creemos que todo es llegar y Señor, aleluya. ¡Hey! La gloria del Señor. La gloria del Señor te puede dar un castañazo como no te pongas bien, que te deje en el sitio. Me acuerdo con un gitanito que decía: algunos no saben lo que piden. Y yo me reía, pero me quedé con aquella frase. Porque decía: que el Señor venga. Y me decía: César, ¿tú sabes si el Señor viene lo que hace? Fulmina a todos. Fulmina a todos. Dame algo. Pero Dios no quiere fulminarnos. Por eso Dios se toma su tiempo, pero nos tiene que preparar. ¿Qué hace Dios con Jacob? Tú eres un tarambana, ¿no? Tú eres uno de los que te gusta engañar.
prepárate. Y le arrima a su tío Labán. Y resulta que el tío era peor que él. Entonces, él le gustaba a Raquel, la hija menor de Labán, y el tío pues dice, sí, no te preocupes que yo te la doy, tú trabájame 7 años, de momento trabájame 7 años y dame beneficios, ¿eh? Y llega la boda y coge a Raquel y dice, quieta para y tú ahí, primero le vamos a endiñar a tu hermana la mayor, a Lea. Total, que con el velo de noche y tal, pues el otro ni se entera de que es Lea. Y cuando despierta por la mañana y ve a la otra, ¡le has engañado! Y el otro, que sabía más que el lepe, dice, hombre, no, que aquí la costumbre no es esa. ¿Cómo te voy a dar a la menor y dejar a la mayor? No, primero la mayor. No te preocupes que si tú quieres me trabajas otros 7 años y yo te doy también a Raquel. Y en definitiva, para no hacerlo muy largo, ¿qué tuvo que aprender Jacob? Que donde las dan las toma. Que los actos tienen consecuencias. Él engañó a su padre, a su hermano, no hizo las cosas como Dios quiere que se hagan. Y Dios eso no lo pasa por alto. Dios tiene que ajustar tu vida a sus patrones para que Dios pueda desarrollar su propósito. Porque si no entramos por donde Dios te respeta, es tu decisión, pero yo ahí no me meto. Tú no me puedes a mí atraer al pecado. Tú no me puedes a mí contaminar de ninguna manera. Si tú te contaminas, es tu problema. Tú pide mi ayuda y yo te ayudaré, pero yo te ayudaré a salir del problema y a no contaminarte. Lo que no puedes esperar es que yo participe en tus artimañas. Y no. Pero bueno, poquito a poco, por eso digo, os leáis toda la historia, el tío le engaña, el tío no le quería dejar ir. Además, hay una historia interesante de unas cañas, de las ovejas y tal, pero ¿cuál es sobre todo, yo creo, el interés espiritual? Leéroslo, os lo aconsejo de verdad, porque además se lee bien, es una historia de cómo el tío y Jacob estaban ahí peleándose y tal. Yo creo que esto de las cañas, el principal motivo es que Jacob, como hemos visto en el texto que hemos leído hoy, era un trápala, hacía negocios. Y de alguna manera Dios le tenía que enseñar que hasta para eso tienes que contar con Dios. ¿Qué es lo que vemos en lo de las cañas? Que él empieza a buscar a Dios para que lo que él haga resulte con frutos. Para que el tío no se quede con todo. Y él, indirectamente, parece que te da a entender el texto, estaba buscando a Dios para decirle, Señor, que no se me quede este con todo, que me vaya quedando para mí. Y Dios empieza a obrar. Pero aún así, él ha visto cosas de Dios, él está así, pero parece como que no, él está acostumbrado, es lo que ha vivido y lo que probablemente le ha enseñado, porque la primera que tenía que ser también guapa en esto era la madre, porque la madre fue la que urdió todo, por ejemplo, para engañar al padre. Y él,
probablemente es lo que había aprendido. Dios tenía que enseñarle que eso no lo aprobaba, pero enseñárselo de una manera que lo fuera dirigiendo a donde él quería. ¿Y cómo termina la historia, hermano? La historia termina que al final, después de muchas historietas, él logra todo lo que había acumulado de riqueza y a sus 2 mujeres con sus hijos, logra despedirse del tío de aquella manera, pero bueno, se va y llega a un sitio donde había un arroyo que se llama Peniel. ¿Y qué pasa en Peniel? En Peniel, imaginemos la situación, Esaú venía a recibirle. Esaú, con la que le he hecho, él calculando con su mente, Esaú me va a coger, además tiene hombres de guerra, yo no tengo hombres de guerra, y me va a dar la del pulpo, y me va a matar a mi mujer y todo. Entonces hace 2 campamentos, uno más cerca de donde iba a venir Esaú y el otro más retirado. Pone a Lea, que era la que no le gustaba mucho, con su plebe allí en ese campamento, y a Raquel, que era su preferida, la pone en el otro más alejado y da instrucciones: mira, si se cargan a Lea, bueno, pues han cargado a Lea, pero vosotros a ir cortando. Sus estrategias, sus cosas humanas, pero aún así no está tranquilo. Y como ya había aprendido un poco a buscar a Dios, pues dice: yo no me puedo quedar tranquilo, esta noche tengo que buscar a Dios. Y se pone a buscar a Dios. Y se pelea con Dios. Y ahora entenderéis por qué Jacob le dice al Señor: no te dejaré si no me bendices, no te puedo dejar. ¿Qué me va a hacer Esaú? Ayúdame. Necesito tu bendición. Estoy en una situación de la que no sé cómo salir. Todas mis artimañas no me valen. Te necesito, Dios mío, en mi vida. Y cuando tú vas así al Señor, es decir, cuando tú vas de verdad y oras de verdad, no por rutina, no porque toca, no porque es domingo, sino con tu corazón en la mano, le dices a Dios: te necesito, ayúdame, como yo hice cuando me convertí. Yo te desafío a ti y a cualquiera, a ver si Dios no te responde. Amén. Amén. Si Dios no te respondiera cuando tú oras de verdad, Dios sería un falso y un mentiroso. Y lo siento, pero desafío a cualquiera. Si Dios no te responde es porque tú no estás siendo sincero. Lo tengo clarísimo. Si tú eres sincero, Dios te va a responder sí o sí. Otra cosa es lo que te responda. Pero te va a responder y tú vas a saber que es Dios quien te responde. Aleluya. Amén. Aleluya, amén. ¿Y qué pasó? Pues que Jacob estaba esperando que el hermano iba a venir, pero el hermano era un profano y ya se había olvidado de todo. El tío tenía allí gente guerrera, tenía tal, y cuando ve al hermano, supongo, me imagino la escena, Jacob allí medio temblando, y él dice: ¿pero dónde vas con tanta gente? Porque le envía embajada para calmarle los nervios y no sé qué más. Y le dice Esaú: dame un abrazo. ¿Y esto qué nos deja entender claramente?
lo mismo que Dios hace con nosotros. Conmigo lo ha hecho así de veces. ¿Tú crees que alguien a lo mejor te va a dar un mamporro? Pero Dios ha cambiado su corazón. ¿O tú crees que una situación va a resultar de una manera, pero Dios ha cambiado las circunstancias? Porque Dios es soberano. Amén. Y no hay detalle que se le escape. Aleluya. Entonces, ¿qué nos enseña? Y con esto termino, sobre todo Jacob. Dos cosas fundamentales. Dios tiene un propósito en tu vida y lo tiene todo preparado para que ese propósito se cumpla. Amén. Sí, Señor. Y lo único que necesita es que tú te dejes trabajar por él. Aleluya. Yo lo repito mucho, pero lo vuelvo a decir y os ruego por favor que lo meditéis seriamente a la luz de la Escritura. Lo principal no es tanto lo que tú hagas por Dios, sino lo que tú le dejes a Dios hacer en ti. Amén. Aleluya.